la importancia del control de calidad como proceso de regularización en las tuberías de HDP, ¿no? Para quienes aún no nos conocen o están nuevos en nuestros webinars, siempre parto con este slide, que es la introducción de Solmax. ¿Qué es Solmax? ¿Quién es Solmax? Solmax es una empresa de origen canadiense con presencia nacional desde hace poco más de 20 años. Tanto para la conducción como para la contención de fluidos fabricamos soluciones. Me refiero a geomembranas, geosintéticos en general. Sin embargo, acá en Chile se encuentra la planta de fabricación de tuberías de HDP. Somos fabricantes de soluciones integrales, siempre apuntando a salir del commodity. Y del commodity me refiero a estas tuberías negras, a pesar de que las fabricamos. Sin embargo, apuntamos un poco más allá a ofrecer tuberías de valor, como por ejemplo las tuberías blancas reflectivas, tuberías de color para la identificación de fluido, tuberías que son ocupadas en especificaciones diferentes o en aplicaciones específicas, como por ejemplo resistentes a la abrasión o resistentes a altas temperaturas. Entonces, ese es nuestro norte, siempre también considerando y adoptando una cultura sustentable. ¿Ya? Antes de entrar en detalle en los ensayos como tal o en las regularizaciones que aplicamos en los ensayos para el cumplimiento de normas, me gustaría poder hacer una pequeña introducción de lo que es una falla y por qué se genera una falla en las tuberías de HDP. Entonces, para que se genere una falla en una tubería, se tienen que considerar tres aspectos. Estos tres aspectos se refieren en un principio a las propiedades estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al tipo de material, a la interacción entre el suelo y el material o la tubería, a la calidad de la instalación y también a la calidad de la fabricación de tubería. También se debe otro aspecto a las cargas internas y externas a las que está sometida la tubería. Por ejemplo, todos sabemos que estas tuberías están a presión, entonces puede ser una sobrepresión de tubería, a tránsitos hidráulicos o por injerencia de terceros. El último aspecto, pero no menos importante, es el deterioro del material debido en gran parte a factores químicos. Por ejemplo, que la tubería esté en un ambiente que finalmente se degrada el material y no cumple con las expectativas del tiempo de vida útil a la que estaba diseñada. Ahora, les muestro acá, en esta gráfica, que existen dos mecanismos o tres mecanismos de fallo, sí, tres mecanismos de fallo que generan estas fallas o estos tipos de falla. Una de ellas comenzaríamos con la falla o con la fractura dúctil, que de hecho es la tubería, es el tipo de fractura que debe aparecer en una tubería cuando falla, o es el que está contemplado en el diseño de tubería al fallar. Este tipo de falla dúctil, como lo ven aquí en la imagen, es una falla que es transversal al eje de la tubería y además que genera como una especie de globo, una deformación de material como forma de globo, ¿no? Cuando ocurre este tipo de falla está totalmente contemplado bajo las normas o las especificaciones de diseño. Puede ser generalmente o por una sobrepresión del material o por un tema de que se ocupó reciclado en la materia. Entonces, sin embargo, este tipo de falla es el más común, es el que debe aparecer en los procesos cuando ocurre una fractura. Pero también hay casos en los que ocurre este tipo de fractura que ven acá, que es una fractura lisa, es una fractura que no hay deformación de material y se conoce como fractura frágil. ¿Qué tipo de fractura frágil? Es una fractura que está o es un mecanismo de fractura que se conoce como el crecimiento lento de grieta, cuando vamos a términos más específicos, y el crecimiento lento de grieta y la propagación rápida de esta. Esos son los otros dos mecanismos de fallos, pero que se contemplan en el área o en esta caída química. Son más que todo a efectos de ambientes químicos, ¿no? A ver, estos dos mecanismos de fallos son
siempre van a existir, porque todavía no hay una resina que, no que cubra totalmente este espectro de falla. Recordemos que la evolución de la resina va desde la resina P63, pasa por la P80, P100, P112 hoy en día, y sin embargo, estos dos mecanismos de falla todavía siguen presentes a pesar de la evolución de la resina. ¿Por qué? Porque en ocasiones se utilizan este tipo de tuberías en aplicaciones donde no se consideró en un minuto la temperatura del fluido, el ambiente químico en el que podrá estar sometida la tubería, entonces siempre van a aparecer, ¿ya? Y la forma de cómo se expresan esas fallas son fracturas frágiles, fracturas lisas, generalmente a lo largo del eje de la tubería, y no hay una deformación de material, son fracturas que salen instantáneas, espontáneas, ¿ya? Entonces, en este webinar de hoy nos vamos a centrar en lo que es los estándares de control de calidad, pero en el proceso de extrusión o de fabricación. Recordemos que el control es un proceso que es una cadena que comienza desde el suministro del material, pasando por el proceso de extrusión y finalmente en la instalación. Entonces, esta cadena es la que es importante también tener en cuenta que un material puede fallar tanto por un tema de material, no sé, una baja calidad de material, puede fallar por un tema de extrusión o en el proceso de fabricación, y también podría fallar por una mala instalación, ¿no? Ahora sí, le voy a dar el paso a mi colega Ignacio. Él nos va a indicar cuáles son las etapas de proceso del control de calidad que aplica Solmax, siempre adoptándonos a la ISO 4427 y la NCH 398, ¿ya? Ignacio, ya tú tienes el mando, avísame si puedes pasar los Sí. slides. Buenas tardes. Creo que no puedo pasar los slides. ¿Aló? Tú tendrías que pasarlos por mí, Natalia. Ya. ¿Sí? No hay problema, me dices. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Ignacio Palma y yo estoy encargado del área de calidad de acá de la empresa Solma. Llevo 3 años ya trabajando acá, así que hasta el momento hemos cumplido y seguimos cumpliendo desde la idea con todos los estándares y sobre los estándares de la ISO 4427 y la norma chilena. Que a veces las normas chilenas en algunas cosas es un poco menos estricta que la ISO 4427 y viceversa, la verdad. Depende de los ensayos. Bien, siguiendo. Bueno, las etapas del control de calidad son 3 etapas. La primera etapa es el análisis que se le hace a la resina antes de que ésta sea cargada a los pellets de almacenaje para ya su posterior producción. Entonces, la primera etapa, uno lo que hace es hacer los ensayos básicos, o sea, más rutinarios, que son más cortos y que nos permiten ya tener idea de cómo viene la resina y si va en el futuro, y si va posteriormente a cumplir con las exigencias de esta o no. Entonces, usualmente en la primera etapa uno hace melíndex y ensayo de densidad. Como viene en pellet, es una de las únicas formas que tenemos para poder certificar esas cosas. Bueno, ya con eso, la resina es almacenada en los silos para posteriormente ser derivada a las máquinas, a las distintas líneas de extrusión. Luego tenemos en la etapa 2, que son los controles in situ que se hacen a medida va saliendo el tubo. ¿Qué quiere decir esto? A medida se va formando el tubo, ¿cierto? Que va recién saliendo de la máquina, todo el tiempo se le están haciendo controles de espesor, controles de diámetro, ovalamiento, peso y asegurarse que es largo. Si bien los largos de las máquinas son predeterminados, digamos, automáticamente por la máquina, pero igual a veces existen variaciones y estas siempre las estamos corrigiendo. Es un control bien exhaustivo en esta planta. En la etapa 3 tenemos el control del producto terminado. En la etapa 3 lo que acreditamos en la etapa 3 ya son los controles más destructivos,
ya es tomar la muestra, sacar los troqueles del mismo tubo, y esto es por lote. Nuestra empresa está acreditada con ISO Casco 5, que es un ensayo por lote. O sea, nosotros cambiamos de setup, que sería cualquier tubería en cualquier presión nominal, a cualquiera de esas que tenga algún cambio en la máquina, nosotros lo tomamos como un lote diferente, entonces se le hace una prueba. Otra se le hace la gama completa de ensayo. Bueno, en la etapa 1, es en el cuadro que vemos en la esquina derecha superior, esos son el cuadro que viene de la misma ISO, estos son los requerimientos. Entonces, si ustedes se fijan, la densidad del compuesto tiene que ser mayor o igual a 93 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, aquí para simplificar lo que nos está diciendo aquí, son las condiciones en base a qué ISO se está realizando y bajo las condiciones que se tienen que tener la muestra o el compuesto a muestrear. Nosotros usamos dos tipos de resina, como Natalie dijo al principio, nosotros fabricamos tuberías de colores, blanca, azul, roja y verde, amarilla, y para esto se necesita materia virgen natural, donde nosotros pigmentamos las primeras capas. Y luego la materia prima ya del compuesto, el mayor volumen digamos, del tubo, esa es una materia que viene pigmentada de origen. Entonces, usualmente siempre o sea, casi nunca se escapan los valores de lo que existe la norma. Entonces, como bien dije, se hace primero el ensayo de densidad. eh, este se hace después del índice de fluidez, entonces ya tenemos, porque es más difícil muestrear los pellets, entonces nosotros lo primero que hacemos es hacer el índice de fluidez. ¿Te puedes dar clic al video, Natalia? Se verá, ¿Están dando? pero el de densidad. Primero el Ah, del índice de fluidez el de densidad. y el de densidad primero. ¿Por qué el de densidad primero? Porque como viene la resina en pellet, ¿cierto? Esto nos permite sacar el troquel, y este mismo troquel ya procesado, digamos, nos permite que tenga un peso y que se pueda sumergir. Es más fácil poder medir la densidad después del compuesto. Por eso entonces se hace primero. Aquí, como vemos, se carga el pellet. Esta es una máquina de MetFlow, la cual, como bien dice acá, él detalla el ensayo. En este caso, está en la parte inferior del recuadro, dice Melmac Flow Rate. Los requerimientos de la ISO dice que tiene que estar entre 0,2 y 1,4 gramos por 10 minutos con un peso de 5 kilos. Nosotros podemos aceptar variaciones de más o menos un 20% dentro del valor que declara el cliente tener. Así que en esta parte es un poquito más eh, porque esos son los rangos que la ISO nos entrega. Entonces, si acá dicen que la carga es de 5 kilos, la temperatura son 190 grados Celsius, el tiempo son 10 minutos, y lo que cae, lo que fluye, es lo que nosotros taramos, o sea, amasamos, pesamos, y podemos luego estimar. Son tres muestras, y de estas se sacan el promedio, y esta nos indica el net flow real de la masa. Luego de esto, que sale ya la primera muestra, la llevamos al ensayo de densidad, Natalie. Y aquí vemos en el ensayo de densidad, nosotros ocupamos como líquido el acetato, que tiene una densidad inferior al del agua, entonces esto permite que el HDP, como tiene una densidad menor a 1, pueda digamos, hundirse, si esa es la palabra, porque si estuviera en agua flotaría, no se hundiría. Y ahí estaba mostrando el video, se vierte
vaso precipitado en casi los 200 cc. Este es puesto en la balanza analítica con un, si se fijan, tiene una tapita abajo que evita que la balanza adquiera el peso del acetato y del frasco. Entonces ven, tiene un armazón arriba, lo que se está poniendo es lo que va a sostener la muestra. Entonces uno coloca el, el receptáculo para pesar la muestra, se tara la balanza, se tara la balanza, una vez estando en cero, ve, el video justo se paró, y ese como fideíto que tengo en las manos con las pinzas, esa es la muestra que sale del cálculo. Luego ahí se taró, como vieron, bueno, se pesa arriba para que dé el peso real, y luego luego ya se mete adentro para hacer el cálculo de la densidad. Este es el primer control que se hace. Una vez aprobada la materia prima de esto, recién puede entrar a los filos para hacer almacenaje. Lo segundo, ah, también el contenido de negro de humo para la materia prima que viene pigmentada, que sería casi toda la materia prima que fabricamos. Porque los tubos de color igualmente, aunque sean de color, es más o menos el 10% de la capa externa, lo que lleva de color. Luego el resto del tubo es con materia virgen pigmentada en origen. Entonces en el negro de humo nos dice que es importante que el contenido del negro de humo, porque el negro de humo es un mineral. Entonces nosotros no podemos sobrepasarnos del 2,5% y tampoco estar bajo el 2%, porque el contenido de negro de humo lo que permite es repeler la radiación. Entonces funciona como un protector ante la radiación para las condiciones. Y tampoco no puede estar menos del 2 porque eso quiere decir que el HDP, o sea, el material va a estar muy estresado y usualmente su durabilidad en el tiempo es menor, ya que las cadenas, los enlaces de las cadenas empiezan a romper. Y tampoco puede estar sobre el 2,5 porque sobre el 2,5 nosotros lo que estamos agregando es una parte mineral a esta poliuretina, ¿cierto? Al plástico, y lo que va a dificultar y lo que pasa, como tiene más mineral, fatigan las soldaduras. Eso quiere decir que al yo tener mucho mineral en el material, no es que dificulte la soldadura, sino que soldan mal. Y por ahí fallan y existen peligros de ruptura. Es importante que se mantengan esos niveles. Bueno, para el ensayo en sí, se toman 3 muestras. eh, Luego de estas 3 muestras se pesan, perdón, se toma una muestra, se, se tara, como vemos en el video número 1, se tara el crisol, luego se tara, no, perdón, se toma el peso del crisol, luego se agregan más o menos 5 gramos en el crisol, se anota el peso real a la milésima, luego se lleva al horno a 600 grados por, por 3 minutos. eh, lo que hace ahí, se evapora toda la parte plástica y nos queda la parte mineral. Entonces luego la ceniza es la que uno vuelve a tarar. Y con un cálculo simple se obtiene el peso real, o sea, se obtiene la cantidad real de la muestra y esto nos arroja el porcentaje que tiene de negro de la resina. Aquí estamos, aquí se mete, ¿cierto? Este, el vapor que sale ya es solo el plástico, es inflamable, claro, porque viene de un derivado del petróleo. Entonces,
Ahí ya se liberan todos los gases y queda la parte mineral que sería el carbón. Luego lo llevamos al otro video. Se tiene el peso número 3 para poder hacer el cálculo del porcentaje en negro que tiene de carbón, digamos, el material. Estos son los tres primeros controles que se hacen rápido. Luego de esto pasa ahora sí al filtro. Bueno, también en las tuberías que son de color, como bien había dicho, el Stapleman para darle el color blanco, uno de los aditivos que usa es el óxido de titanio, es el dióxido de titanio, que es el que le da el color blanco. Y además de eso, estas vienen mezcladas con un porcentaje de resina UV, solamente para evitar la radiación la, y la oxidación de la tubería. Me cabe decir que nosotros hicimos pruebas en el Stapleman que usualmente el blanco trabaja a 6 grados menos de temperatura, como dato, como dato de los colores. El Color Max también, como dice. Acá tengo este tubo, entonces, si ustedes se fijan, tiene la capa externa blanca, bueno, esto es un tubo se llama Aquavisual y lo que sí es para usar fluidos que sean más agresivos, entonces uno cuando se come ya la capa verde y llega la negra, uno ya puede identificar que hay que cambiar la tubería. Pero así como se ve en esta, tenemos el porcentaje de la capa y ya luego hacia adentro todo sería material pigmentado en origen. Acá tenemos otro, uno verde y uno azul. Como dije bien, bueno, en esta, si yo le tomo la muestra completa, sí estaría un poquito más abajo del porcentaje de negros por el tema del color, pero igualmente es la primera capa y esta a su vez trae aditivo UV. Eso no se puede medir como negro, pero sí o sí, ya sea negra la tubería o de cualquier otro color, esta tiene con su respectiva protección UV, que es lo que nos da la durabilidad en el tiempo. Esto es lo que está, bueno, las tuberías de polímero se miden diferente en el negro, vemos que es lo que estaba explicando, entonces por eso acá se puede entender mejor, donde la capa interior, en el caso de que sea tricapa como esta, es un 20%. La capa intermedia ya viene siendo material pigmentado en origen y la capa exterior que usualmente viene siendo el 10% del tubo, que sería la que le da el color. Siguiente. Bueno, en la segunda etapa de estos son los controles durante el proceso de la fabricación. Entonces, usualmente hay una tolerancia que todas las empresas declaran tener un error más o menos del 1%, que en realidad acá, o sea, los largos van variando en centímetros, 1 o 2 centímetros, pero nunca es mucho ya porque el proceso de corte es automático, uno más bien va rectificando los largos, por cualquier cosa que vaya, o que la máquina falle, pero usualmente algo que es un proceso automático. Eh, en este nosotros lo que medimos son las características físicas que trae, perdón, visual, ya sea largo, espesor de pared, ovalamiento, diámetro y peso. Y todas estas van normadas, perdón, el largo del tubo y el peso, no, el peso es el único que no está definido en la norma, porque va directamente con la densidad del producto, entonces me imagino que no pusieron eso en la norma porque las densidades van cambiando, entonces tendrían que hacer muchas tablas según los materiales, así le dan como un abanico más grande para poder trabajar con la siguiente.
Entonces, como le digo, el espesor de... Pone el espesor de pared. En el espesor de pared, en, en esta norma especifica sus espesores máximos y mínimos. ¿Por qué? Las máquinas usualmente en un tubo nunca van a encontrar todas las medidas en su perímetro del tubo iguales. Siempre son centésimas que van variando porque es un proceso de tracción y empuje. ¿Qué quiere decir? El tornillo donde va entrando la resina derretida, ¿cierto? Está empujando y, y a su vez, para que salga y se estire y dé la forma del tubo, hay un traccionador al final de la máquina que es el que va tractando. Y usualmente ocurren micro variaciones porque estamos hablando de la centésima, o sea, la variación siempre va a estar dentro de la centésima de 1 milímetro. Es bien preciso, muy preciso el control de los espesores de una tubería. Y como les dije, todo esto está normado por presiones nominales, por, eh, por tipo de resina, bien, ya vemos P40, P63, P80 y P100, y, y por el diámetro nominal del tubo, que es lo que está acá. Siguiente. El ovalamiento y así como el diámetro también están normados, eh, porque como les dije es un proceso de empuje y tracción, entonces eh, también me da máximo diámetro posible. O sea, es posible, pero es muy difícil que quede 250.00. Siempre se dan décimas, décimas de milímetros para poder jugar en el proceso. Y todas estas tienen sus décimas máximas de aceptación. Un tubo no cumple, está sobre el 201.2 o de lo que me exige acá, el tubo debería estar rechazado. Y en la última viñeta es el ovalamiento del perdón, atrás. ¿Podemos volver atrás? Y en la última es el ovalamiento máximo. ¿Cuál es el ovalamiento? Se mide en forma de cruz en la circunferencia del tubo, buscando los diámetros, el diámetro máximo medido, y el diámetro máximo medido y el diámetro mínimo medido. Si bien este puede estar así, pero siempre una cruz. Y la resta de estos dos es son, son los milímetros que me marca eh, que aceptable el tubo. Eso quiere decir que, porque a veces, no sé si han visto, o sea, visto por ahí, que hay unos que están medio achatados, otros que tienen formas medio hexagonales, otros que pueden tener fallos como que sea casi la forma de un huevo. Eh, Esto es lo que a mí me mantiene en rango la circunferencia del tubo. Ahora sí, Nato. El peso, como bien les decía, o sea, si bien en la norma nos dice 9.093 gramos por centímetro cúbico, eh, eso es como lo ideal, pero usualmente los proveedores siempre declaran sobre eso o un poco sobre eso. Entonces, nosotros estimamos esta tabla para mantener como más, ya un control más como de la plaga y un control de resina que se está produciendo. Pero en sí, el peso no está especificado en la norma como, sino que uno lo obtiene por el volumen del tubo, digamos, y la densidad de la resina que estamos usando. Siguiente. Bueno, en la etapa 3 ya se le hace el muestreo al tubo y los ensayos destructivos ya al lote de la producción final. Y esto aparte de la inspección visual, donde revisamos que esté libre de porosidades, libre de rayas o cualquier otra cosa que pueda presentar el tubo, eh,
también los cortes, que esté más o menos en 2 grados de los 90 grados, porque también es importante, a veces eh, puede pasar, no sé, que los procesos se echa a perder la máquina y la corte y corten a mano, digamos, el perfil del tubo y tiene oscilaciones. Bueno, acá todo eso se evita y se ve y se va mostrando qué porcentaje del lote viene así, si no se ve en el tubo y se mandan a refrentar otra vez, para entregar la mejor calidad de productos posible. Siguiente. Dentro de uno de los ensayos descriptivos es la presión hidrostática. De acá se arman pruebas y son dos ensayos. Son dos ensayos uno es de 100 horas y el otro es de 165 horas. Entonces, para este ensayo se hacen tres probetas de la misma producción. Ninguna de estas tres probetas puede tener deformaciones o rupturas. Primero, en la de siempre antes de, ¿cómo se llama? De poder entrar a todo esto que nosotros vemos acá, se trabaja con una tabla. Y cada PN, cada presión nominal y diámetro, tiene una presión diferente. Entonces, usualmente uno pone la muestra a acondicionamiento por 4 horas para que el HDP adquiera la temperatura del agua, luego después se someta a la presión. Estos son 100 horas a 20 grados, agua en agua. La tubería tiene agua dentro y se mantiene en una piscina con agua. Luego, con las mismas pruebas que ya pasaron el primer ensayo, se cambian a la piscina de temperatura que está a 80 grados de temperatura el agua. También, las presiones son menores claramente por la temperatura, pero también todo establecido en las tablas y, y estas también tienen que estar libres de cualquier deformación o ruptura. Estos son los ensayos más largos y estos son los ensayos chicos, porque los que no demoran tanto. Entonces las pruebas ensayadas, como dice acá, no deben presentar grietas, descascaramientos ni fisuras. La falla no debe exceder de un 20%. Usualmente no tenemos muchas, o sea, no tenemos, yo no he tenido alguna falla de pruebas, siempre trabajamos con, con resina virgen. Y estos son ensayos más largos que si bien se van tomando ciertos lotes entre medio, porque son ensayos de 100 horas, 165 horas, 192 horas, pero todo esto son los ensayos. El stress tracking es lo que, el agregamiento de baja tensión es lo que a nosotros nos da la durabilidad en el tiempo de su consistencia mecánica y aquí es cuando uno puede ver eh, la calidad en el tiempo de la tubería. Bien. Bueno, acá este es el ensayo de resistencia a la tracción y elongación a la ruptura. También definido con sus características, ¿cierto? Los requerimientos que tiene que pasar. Entonces, estos son los troqueles. Esto se toma un tubo, se cortan, son 3 probetas. Esta se mide el área y el espesor de la probeta. Y en base a eso se hace el cálculo ya en tabla y uno visita las resistencias que la misma máquina arroja en la pantalla y se mide, se toma el centro del troquel y no sé si se fijaron que tenía 2 rayitas. Esta rayita es para ver la elongación. Entonces, esta rayita lleva 25 milímetros y lo que hace esta rayita, estas 2 rayitas. Y después, una vez que se estira, ¿cierto? La máquina me entrega las fuerzas y yo vuelvo a medir se mide, digamos, con la regla otra vez, con su certificado, ¿cierto? De calibración todo el día. Y esta nos entrega también con un cálculo el porcentaje que es el hongo. Bien. La reversión longitudinal.
En este ensayo lo que vemos es la contracción a la temperatura del material. Cuando yo caliento un plástico o el HDP tiende a contraerse, porque digamos, la temperatura hace que se vuelva como a juntar y elimina todos estos microespacios que puedan quedar entre medio. Entonces se hacen tres marcas. Estas tres marcas, ven estos puntitos que tiene, esos puntitos marcan 100 milímetros, que sería el porcentaje, que ya lo sacamos al porcentaje al tiro. Entonces, la prueba consiste en que no puede contraerse más de más de un 3%. O sea, yo a lo más, una vez que yo marque acá y yo vuelva a medir, cuando salga del tubo y se vuelve a enfriar, no puede haberse contraído menos de 3 milímetros. Súper chica la contracción. Estos rangos. Bien. Tienes acá, acá está el otro video donde se pone en el horno, el traductor, va por espesor. De 0, de 0 a 8 es una hora, de 8 a 16 son 2 horas, y 16 a más milímetros, de espesor de pared, son 4 horas. Bien. Tiempo de inducción a la oxidación. Bueno, este es un ensayo realizado mediante un calorímetro diferencial de barrido o un TSC para determinar el tiempo de oxidación. Este equipo opera isotérmicamente a 210 grados Celsius con dos medidores de flujo para el oxígeno y el nitrógeno, donde los datos del termograma definen los puntos de cambio del flujo y el punto máximo de exoterma de la oxidación. Eso quiere decir que con esto nosotros determinamos el tiempo de durabilidad antes de que las cadenas del polímero empiecen a romperse y literalmente a oxidar el tubo. Otra vez, este ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, cuando luego yo ya ven que estoy picando se está picando en el primer video, ese es el corbatín, el mismo corbatín que se tiró en el dinamómetro, en el traccionador. Este se pica y se peletiza otra vez. Después de haber tomado la segunda medida para medir la elongación, luego este es llevado al MFR para volver a obtener el MetFlow ya, pero del tubo. Este es del tubo de ese lote específico. Entonces se cortan los tres troqueles para que la muestra sea homogénea. Esto se mezcla y luego es cargada y bueno, lo mismo. La carga que habíamos definido a 5 kilos, 190 grados por 10 minutos, salen tres, digamos, como tallarines cortos. Y esto, el promedio del peso de los tres, el que indica la fluidez de la mano. La atoxicidad. La atoxicidad es un ensayo que casi todos, no todos, los proveedores lo declaran. Y en verdad lo que hace el ensayo de toxicidad es un ensayo que acredita que dentro de la, ma- de la tubería o de la materia prima donde está hecha la tubería, se no encuentre porcentajes altos de metales pesados, de metales, digamos, cancerígenos como el cadmio, el plomo, o que sean tóxicos para la salud. Y aquí establece el límite el límite de las cantidades que nosotros podemos encontrar con metales. Y eso a mí me acredita para poder usar esta tubería para agua potable en cualquier uso, pero que sea solamente hecha para agua potable.
Acá se acredita la inocuidad del material sobre los líquidos o fluidos o lo que estemos transportando en la tubería. Estos ensayos usualmente se hace cuando uno hace cambio de resina y usualmente también son anuales, como uno al año. Es más bien a la resina, no así a la tubería. El marcado, la leyenda de identificación o marcado. Esto está totalmente especificado en el máximo de intervalos. Pueden ser menor a 3 metros, pero y aquí es donde yo tengo que identificar la tubería. Como lo dice, literalmente dice nombre del fabricante, su marca registrada, diámetro nominal de la tubería, designación del material, el tubo, la presión nominal o serie del tubo, fecha de la producción, año, las normas, digamos, con las que están certificadas el tubo. Bueno, el país de origen es opcional, esto es pero esto está súper especificado y textual. No hay mucho que analizar más lo que ellos. Bien, Natalie, creo que esto es, Sí, aquí ya aquí continúa continuaría tú. yo. Ya, perfecto. Bueno, gracias Ignacio. Y aprovechando el último ítem de marcado, en la imagen anterior, que creo que no lo mencionamos, pero adicionalmente a que nosotros marcamos las tuberías de acuerdo a norma, nosotros tenemos nuestro sistema de identificaciones de presión nominal a través de una línea de coextrusión de color, donde cada color te define la presión nominal. Así es una información que no se borra, que no pone en riesgo a los trabajadores, porque recordemos todos que trabajamos con tuberías, que al momento de la tubería llegar a faena, por lo menos se les cae polvo, se rasga y se pierde la información del marcado. Con esta solución de identificación de presión, pues es una forma de mayor seguridad industrial y además que al momento también de la recepción del material, en el momento de la bodega, ya el bodeguero, el maestro puede identificar qué es lo que está recibiendo. Al momento de la instalación ya el maestro sabe que tiene que unir una línea de color con otra línea de color igual porque se está hablando de una misma presión nominal. Y o al momento de intervenir una línea y se desconozca cuál es la presión de la línea, pues ahí con esta identificación de color de la línea puede deducir fácilmente cuál es la presión del sistema. Entonces, esta identificación está presente tanto en nuestras tuberías negras como en las tuberías blancas, como en las tuberías de color, ¿ya? Y por mencionar también, como acabo de mencionar, la tubería StableMax es una tubería que también cumple con los mismos estándares de control de calidad que se le hace una negra, igualmente a la blanca. Ahora, ¿dónde ocupamos esta tubería blanca? Es una tubería donde es exclusivamente es diseñada para aquellos lugares donde hay grandes fluctuaciones de temperatura, por ejemplo en el norte de Chile, donde hay altas temperaturas en el día, bajas en la noche, lo que genera pues una contracción y dilatación de las tuberías y lógicamente la zona donde va a fallar, que es la zona de mayor concentración de esfuerzo, es donde están las soldaduras o las uniones de tubería, que serían estas derivaciones de líneas o acá, ¿no? ¿Cuáles son las grandes virtudes que tiene la tubería StableMax frente a una tubería negra frente al commodity? Es una tubería que presenta una menor dilatación y contracción térmica, es una tubería que absorbe menor calor y por eso absorbe menor radiación, ¿no? Es importante también que este tipo de tubería, se lo mencione, no solamente se ocupa por este concepto de menor dilatación y menor contracción y menor rotura, sino también que, por ejemplo, en el área acuícola se ocupa mucho porque la temperatura que se genera en una tubería, en el interior de una tubería blanca, es en el orden de 10 grados menos que en una tubería negra. En el área acuícola, por ejemplo, transportan los peles de los peces y finalmente obtienen, antes, cuando ocupaban la negra, obtenían era grasa, era un material degradado y finalmente los peces no se alimentaban de forma correcta y tenían unos costos pero elevadísimos en alimentos.
Ellos consideraron esta tubería blanca en sus procesos por el concepto de temperatura en el interior de la tubería, no por la dilatación y la contracción, sino por otro concepto de la tubería, y lograron optimizar el proceso de alimentación. Ahora, en el rubro minero es otro tema, están considerando es el movimiento de la tubería, la optimización de los riegos de pila, porque fíjense que donde hay mayor rotura es en los uniones de tubería, y mientras menor índice de movimiento tenga la tubería, pues mayor optimización de riego se podría obtener, sobre todo cuando hablamos de riego por aspersión, donde el aspersor debe mantener una verticalidad y para así poder obtener un riego más uniforme. Entonces, finalmente, con esta tubería obtenemos una mayor durabilidad, hay una mayor facilidad de control de grietas superficiales. ¿Por qué? Porque al generarse una pequeña grieta en la capa superficial que es blanca, inmediatamente por contraste de color, que es la tubería, que es la capa negra, se logra visualizar con mayor rapidez y pues se pueden tomar las medidas correctivas eh, con mayor rapidez, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esta tubería blanca? Porque, así como lo explicó Ignacio, los negros de humo no se ocupan en esta tubería, se le hace un ensayo de negro de humo, sí se le hace, porque cumplimos con los mismos estándares de fabricación y de control. Sin embargo, acá, al ser una capa del 10% de espesor, no afecta directamente lo que es este parámetro de negro de humo, ni tampoco sus propiedades mecánicas, porque hay una sustitución de negro de humo por el dióxido de titanio. Ahora bien, estas tuberías blancas reflectivas son totalmente compatibles con una tubería fabricada bajo una resina P80 o fabricada bajo una resina P100. Nosotros en Solmax fabricamos todas nuestras tuberías a partir de resinas P100. ¿Por qué? Porque, bueno, las resinas, como bien lo dije en un principio, van evolucionando en el tiempo. Nosotros partimos de una resina P63, luego pasamos por una P80, hoy en día una P100, y sin embargo están en desarrollo resinas 112, P125, donde el espesor de pared es menor, donde están apuntando pues a mayor conducción de fluido con un espesor de pared menor, mayor presión, mayor presión de diseño. Entonces, hay que cambiarnos ese chip de mantenernos en una resina P80. Por ejemplo, en el rubro acuícola está como que codificado y especificado P80, pero desde hace como 20, 30 años atrás. Entonces, es también un trabajo que nosotros estamos haciendo en identificar cuáles son las bondades de una resina frente a otra, y eso lo podríamos ahondar, si a ustedes les interesa, pues en otros webinars, que podemos ahí tratar un poco de esas evoluciones de tubería. Este tipo de tubería blanca permite todo sistema de unión. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque van a mantener sus mismos equipos de instalación, ya sea por termofusión o por electrofusión o por sistema de acople rápido, como también se conoce sistemas de compresión. Y lo mejor de todo es que también se pueden fabricar todos los accesorios, lo que es fitting, bajo ese mismo concepto de tubería blanca, para que tenga un sistema totalmente homogéneo en lo que es las bondades de la tubería StableMax. Ahora, nosotros también estamos en proceso de desarrollo de otros tipos de tuberías, como bien lo dije en un principio, tuberías resistentes a altas temperaturas. Hoy en día muchos de los procesos industriales están basados en altas temperaturas, y se sigue ocupando esta tubería negra, donde, a pesar de ser un elemento de ingeniería muy noble, porque la tubería negra, una tubería negra de HP es un material que es súper noble, a partir de cierta temperatura, que estamos hablando de los 50 o los 60 grados, ya pierde toda integridad mecánica. Entonces, para estos casos donde la temperatura del fluido está en el orden de un 50 o 60, recordemos que existen diferentes métodos de transferencia de calor, como por conducción, radiación, convección. Entonces se genera mucho más temperatura, y ya estamos hablando en el orden de 60 a 70 grados en la temperatura de la tubería. Por eso es que también hay mucha frecuencia de fallas, porque es un factor que hoy en día no se está considerando en las especificaciones de material, y donde es importante considerarlo, porque pierde toda integridad mecánica. Lo que dura una tubería, por decirle, negra a esa temperatura, puede durar 5 años. Ahora, estas tuberías de HDP, que son
fabricadas bajo otra resina especial, tienen una proyección de vida. De hecho, su carta ISO 9080, que es la extrapolación del tiempo de vida útil, indica hasta 50 años. Bajo esa configuración de temperatura, altas temperaturas, o sea, a partir de los 60 o hasta los 90 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde se requieren estas tuberías? Pues para esos casos donde estamos hablando de altas temperaturas en el orden de 60 a 90. Y así como esa tubería, también estamos en desarrollo de tuberías resistentes a la abrasión. Todas estas son evoluciones que está sufriendo la tubería negra commodity al ocupar una resina especial, ¿ya? Una resina especial es un aditivo, es una mezcla de diferentes, es como hacer, no sé, un pan con diferentes ingredientes y considerando en ciertas proporciones cada uno, nosotros estamos haciendo estas soluciones justamente para aquellas aplicaciones donde hay alta abrasión, donde hay altas temperaturas. Entonces, es una solución que va a durar mucho más, el tiempo de vida útil va a ser mucho más largo que una tubería convencional. ¿Dónde ocupamos estas tuberías resistentes a la abrasión? Y son además de HDP, que son además las bondades que son livianas, son atóxicas, no se corroen, entonces mantienen las propiedades del commodity y son mejoradas para ciertas aplicaciones especiales. Por ejemplo, cuando se transportan lodos, sedimentos, arenas minerales, pues que ocurre una abrasión de material y una pérdida de material que finalmente ocasionan que una caída de presión y pone en riesgo la integridad mecánica, finalmente originando fugas. Para estos casos puntuales también tenemos unas tuberías resistentes a la abrasión. Entonces, ¿qué quiero finalmente cerrar con todo? Es que nos debemos, nosotros, bueno, como fabricante, ustedes como usuario final o como empresa de ingeniería, debemos ser un poco más sensibles de buscar o de entender cuáles son las condiciones operacionales a las que va a estar la tubería y preguntarnos, bueno, esta tubería posee las suficientes especificaciones para cierta aplicación, duraría bajo ciertas condiciones y también preguntarnos si hay una forma de mejorar el sistema y desde ya les digo que de siempre hay formas de mejorar el sistema y siempre apuntar a mayores tiempos de vida útil. Entonces, ¿qué les invito a ustedes a investigar o a nosotros en pareja o en conjunto con ustedes? Pues ver en el mercado cuáles son las alternativas que hay, verificar siempre cuál es el contenido químico, las propiedades mecánicas que se requieren del proyecto, cuál es el tiempo de vida útil que se contempla en el proyecto, ver también las temperaturas de trabajo, las presiones de diseño, todos estos parámetros, pues, para finalmente nosotros en conjunto poder trabajar y poder ofrecerles una alternativa específica a sus exigencias. Yo creo que esto ya sería todo. Aquí terminaría nuestra presentación de hoy. Sin embargo, bueno, como lo dije en principio, los invito a revisar nuestra página web, nuestro canal de YouTube, la plataforma LinkedIn, que también constantemente estamos cargando información. Y de igual forma, acá les dejo nuestros correos electrónicos, donde de todas maneras mi colega Ignacio, mi colega Carolina, que se encuentra de vacaciones, y yo, pues podríamos apoyarlo en todas sus inquietudes. No sé si tienen alguna consulta, pues a través del chat lo podemos visualizar. Déjame abrir el chat un momento, a ver. Bueno, buenas tardes, se ve perfecto, comenta Fabiana. Fabiana, espero te encuentres bien, tenemos días que no hablamos. Taide Peña, buenas tardes. Bueno, aparentemente, Ignacio, todo está súper claro. De igual forma, esta presentación la vamos a hacer llegar a sus correos. Aquí pregunta Fernando. Ya, Fernando, si quieres, habilita tu micrófono, pero igual consulta respecto a biofouling. Biofouling, me imagino que te refieres a las tuberías destinadas para eliminar la generación de algas. Creo que Buenas tardes. Me imagino que... Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias y mucho gusto.
por la exposición, muy interesante. En realidad, la consulta viene para una tubería para ser utilizada como sistema de captación de agua para una planta desalinizadora. Y en general, uno de los aspectos que tienen que ver con la eficiencia del sistema es el crecimiento de la vegetación o de la biofauna marina. ¿Hay algún estudio, hay algún antecedente que se haya realizado con estudios de obras instaladas en tuberías de HDPE, bueno, en las tuberías que ustedes proveen, de cómo es digamos, el desarrollo del biofouling, al menos en la zona de Chile, donde están instaladas este tipo de tuberías? ¿Tienen algún antecedente ustedes? Sí, bueno, antecedentes como tal no tenemos, Fernando. Sí, lo que estamos desarrollando como Departamento de Innovación, yo pertenezco también al Departamento de Innovación de la empresa Solmac, estamos desarrollando tuberías destinadas a, no sería eliminar, pero sí a reducir el biofouling, sobre todo en el proceso acuícola. ¿Por qué? Porque, bueno, son tuberías que se dejan largos ciclos y en estas tuberías se les genera este biofouling o estos organismos marinos. Sí estamos en desarrollo, sí te puedo adelantar que lo estamos trabajando en conjunto con un laboratorio, pues para ver cuál es el tiempo en el que se generan estos organismos, y si con nuestros aditivos que estamos ocupando en estas probetas, pues en cuánto tiempo se elimina y cuáles son los organismos, o sea, tratar de entender por qué el proceso de generación y de eliminación de las algas o del fouling, ¿no? Entonces, ahí, Fernando, si quieres, me dejas tus datos por interno o me escribes un correo y ahí podríamos coordinar una reunión y saber qué es lo que estás buscando tú para ver cómo podemos apoyarte. ¿Te parece? Bueno, sí, sí. La dirección de correo es la que figura, innovación@solmaxchile.com. Exactamente, innovación@chile.com y mi nombre, bueno, Natalie, si quieres lo colocas con atención a mi persona porque ya como sé del tema, podremos trabajar en conjunto, pero sí, ya te adelanto que ya tenemos probetas de tubería, estamos trabajando con un laboratorio y estamos teniendo resultados, entonces ahí podemos ver qué podemos llevar a cabo con ustedes. Perfecto, va a ser muy interesante y te voy a mandar un correo para poder establecer alguna fecha y nos podemos poner en contacto. Perfecto, perfecto, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, a ver, no hay otra pregunta en el chat. No hay más preguntas en el chat. Entonces, nada, aquí estaríamos dando por finalizado el webinar de hoy. Y los espero en la próxima oportunidad que mi colega de marketing, bueno, lo estará realizando la invitación o enviándole la invitación a su correo. Que tengan todos una feliz tarde y bueno, saludos. Gracias, saludos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Que estén muy bien.